Vamos a ir a un mensaje en esta mañana que tiene que ver mucho con todo lo que estamos viviendo como sociedad y los cambios que hemos tenido en este último año especialmente, o por lo menos la aceleración de los cambios que ya se venían dando en tiempos anteriores, pero que en este año han acelerado estos cambios y se han acelerado una distinta o una diferente configuración del mundo en el que vivimos. Si hay un distintivo o algo que nos distingue como iglesia, es la enseñanza de la palabra de Dios, con el propósito de que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y podamos vivir conforme a esa verdad. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, es la introducción, no es el mensaje, pero dice, hablando acerca de Dios y la voluntad de Dios, él dice, la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Las dos cosas que están en el corazón de Dios. Que todos los hombres alcancen salvación y tengan conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad. Por eso nosotros como iglesia nos esforzamos básicamente en dos asuntos o en dos pilares a lo largo de todos estos 15 años. En primer lugar, presentar el Evangelio a todas las personas para que puedan entregar sus vidas al Señor. Por eso es que predicamos el Evangelio cada domingo. Cada domingo todos los que están presentes tienen la oportunidad de entregar su vida al Señor. Pero en segunda instancia, nuestro énfasis está en el discipulado o en enseñar a las personas a vivir como verdaderos cristianos, a vivir en santidad, a vivir lejos del pecado, a abrazar la verdad de Dios, a servir a Dios, a ser buenos en la familia, buenos con el prójimo, servir en la iglesia, ser buenos trabajadores, tener un corazón de servicio. Dentro de esta segunda columna o segundo énfasis que hacemos como iglesia están las cosas por hacer y las cosas por dejar de hacer. Aquellas cosas que debemos abrazar y aquellas cosas que debemos abandonar. Y también están las advertencias de las trampas y de los cuidados que tenemos que tener en el camino. Así que parte de la enseñanza del discipulado tiene que ver con enseñar cómo detectar las trampas del enemigo, las falsas enseñanzas y cómo evadirlas o evitarlas en el camino de nuestra fe. En esta mañana, el mensaje de esta mañana debe de considerarse dentro de esta categoría. Es un mensaje introductorio a una serie de mensajes que voy a predicar a partir de este domingo, pero que quiero que lo veamos como advertencias en el camino. De hecho, el título general de esta serie es Cuidados y recomendaciones para todos los tiempos. Cuidados y recomendaciones para todos los tiempos. Pero el título esencial de esta mañana es No confundamos lo verdadero con lo falso. No confundamos lo verdadero con lo falso. Confundir lo verdadero con lo falso puede dar como resultado solo un mal momento o puede generar una tragedia dependiendo del hecho. Si te dan solo un billete falso envuelto en el almacén, te vas a enojar por un rato y vas a decir qué delincuente este o lo que fuera, pero solamente va a ser un mal día o un mal momento. Pero si te pagaran el sueldo entero en billetes falsos o si vendieras una propiedad o lo que fuera y te pagaran toda la operación en billetes falsos, estaríamos frente a un problema importante. Si alguien equivocadamente golpea la puerta de tu casa y vos le abrís y solamente es un vecino o alguien que estaba buscando algún vecino y se equivocó, será solamente un momento de confusión y hasta puede convertirse en un momento gracioso. Pero si a quien le abrís es a un ladrón disfrazado de policía, ya no será un día malo o un día gracioso, sino probablemente un día terrible. En estos tiempos tan raros, muchos cristianos alrededor del mundo estamos creyendo que la venida del Señor está cada vez más cercana en tiempos reales. El cumplimiento de las profecías acerca de su regreso cada vez están viéndose más cumplidas o mejor cumplidas o mejor revelado su cumplimiento. Muchos de los eventos que están sucediendo van cumpliendo poco a poco o llenando el marco histórico para la venida del Señor.
Ahora, cuando yo hablo de estos temas acerca de la venida del Señor, no pierdo el tiempo en tratar de explicar una serie de eventos o un orden de los eventos. Porque la verdad que maestros renombrados de uno y otro lado encuentran un orden de eventos diferentes, pero hay realidades y verdades que no cambian. Dentro de estas verdades está que el Señor viene por su iglesia. No sabemos si lo va a hacer antes de un evento, después de determinado evento, pero lo cierto es que el Señor viene por su iglesia. Una de las cosas que el Señor advirtió acerca de las señales de su venida y de los cuidados antes de su venida es el acrecentamiento de las falsas enseñanzas, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de los falsos maestros, el crecimiento de las herejías, el crecimiento de las enseñanzas distorsionadas de la palabra de Dios. Esa es una señal que tanto el apóstol Pablo como Jesús en los evangelios lo marca una y otra vez. Regularmente algo falso es básicamente la imitación de algo original, pero que en su esencia, aunque se parece bastante, en su esencia es totalmente diferente. Tiene la misma forma, tiene los mismos colores, en apariencia es lo mismo, pero su esencia es absolutamente diferente. Quien no conoce suficiente sobre algo es fácilmente engañado con aquello que es falso. Cuanto más se parece la imitación al original, más fácil es de engañar a los desprevenidos. Hace 2 o 3 días atrás en la ciudad de Córdoba, no sé si en la provincia de Córdoba o en la ciudad de Córdoba porque no me detuve a mirar los detalles, pero me parece que fue en la ciudad de Río Cuarto, pero no quiero dar a conocer, no quiero dar un detalle que por ahí no es preciso, pero esta semana, creo que fue el día jueves o el día miércoles, un joven que frente a una convocatoria de médicos se presentó como doctor y presentó su título y comenzó a ejercer la medicina. Se descubrió que su título era un título falso y que él tenía apenas 19 años, apenas había terminado la secundaria. Se había presentado como médico, hablaba como médico, seguramente era un estudiante de la carrera de medicina, hacía lo mismo que los médicos, había atendido pacientes, había realizado varios hisopados, pero no era médico, se parecía a un médico, pero no era médico. Y creo que ninguno de nosotros quisiera que en algún momento de nuestras vidas nos opere alguien que dice ser médico, pero que en realidad no lo es, ¿no es cierto? O sea, tratamos de asegurarnos de que por lo menos el profesional sea medianamente bueno. A todos nos molestan las cosas falsas, a todos nos molestan que nos vendan gato por liebre, decimos en nuestra jerga popular, ¿no? A todos nos molestan las imitaciones, nos molestan que nos digan, mira, esto es original y en realidad es algo que no es verdadero. En Argentina la palabra falso nos quedó corta, o la palabra imitación nos quedó corta, e inventamos palabras para darle más fuerza a eso que no es genuino. Y decimos palabras como trucho, o algo que está pirateado, o que es pirata. En otros países de Latinoamérica utilizan otras palabras, como por ejemplo chimbo o fulastre, ¿no? Palabras que hablen acerca de lo fuerte que es cuando te quieren dar algo que no es verdadero, como si fuera verdadero. Los chinos han hecho una industria alrededor de lo falsificado o de las imitaciones. Han dado una clase al mundo de la industria cómo hacer algo parecido al original de mucho menor costo, pero también de mucha menor calidad, porque se dieron cuenta que la apariencia es más importante que la esencia, por lo menos a la generación de nuestro tiempo. Ahora, la única manera de poder distinguir lo falso de lo verdadero es conociendo lo original. Si no conozco el original, soy fácilmente engañado o engañable. Si no conozco cuál es el original y alguien me dice esto es original y no conozco el original, rápidamente puedo ser engañados. Vuelvo a repetir este concepto. La palabra de Dios nos dice una y otra vez que una de las características sobresalientes de los últimos tiempos será la cantidad inmensa de falsos pastores, de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsos maestros, de falso evangelio e inclusive
de falsos hermanos que se manifestarán en cantidades inimaginables. Por eso el apóstol Pablo, al referirse a los últimos tiempos, dice: serán tiempos difíciles, serán tiempos peligrosos. Serán tiempos donde debemos de conocer más que nunca el original para poder distinguir la verdad de la mentira, lo que es original de lo que es falso. La idea que hemos tenido la mayoría de nosotros a lo largo de los años, sobre todo aquellos que tenemos muchos años en el Evangelio, es que las falsas enseñanzas se darían a través de alguna secta o alguna iglesia con conducta sectaria, o en algún lugar especial del mundo se manifestaría esto de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros, que afectaría solamente a un pequeño grupo de creyentes en algún lugar del planeta y nada más que eso. Sin embargo, vuelvo nuevamente a lo que comencé con la introducción. A lo largo de este año, desde marzo del año pasado hasta el día de hoy, han puesto a toda la humanidad detrás de una pantalla y de un dispositivo o de una computadora. A todo el mundo detrás del celular y detrás de una computadora. Y eso se ha convertido en un gran difusor de herejías, malas enseñanzas y personas tratando de atrapar a distraídos para llevarlos en el camino del error. Por eso quisiera comenzar con esta introducción. Creo que he utilizado bastante tiempo en la introducción para advertirte de que no todo lo que se dice ser cristiano es cristiano, que no todo lo que se dice predicar el evangelio es el evangelio, que no todo lo que se dice maestro, profeta, evangelista o lo que fuera lo es, que necesita algunas características o algunos distintivos para convertirse en tal cosa. Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Si buscamos Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. ¿Lo tenemos al texto, Amy? ¿Sí? Ahí está, así lo puedo leer. Dice así Jesús, es Jesús quien está hablando y dice lo siguiente, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Voy a utilizar este mensaje para dar un pantallazo general acerca de las dificultades de los tiempos que estamos teniendo y los cuidados que debemos de tener frente a la predicación y la enseñanza del Evangelio. Según la palabra de Dios, debemos distinguir al menos 6 falsedades o 6 imitaciones que pueden poner en peligro nuestra vida. Es una advertencia general, pero que debemos de mirar en su detalle, y eso lo vamos a hacer en los mensajes de las próximas semanas. En primer lugar, nos habla acerca de los falsos maestros, los que traen falsas enseñanzas y falsas doctrinas. A veces se parecen a la verdad, pero no son la verdad. El apóstol Pedro, escribiendo su carta, dice en el capítulo 2 de su segunda carta: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. No solamente una mala enseñanza, no solamente algo que pensamos diferente, sino herejías destructoras. Y una herejía destructora básicamente es algo que te aparta de la verdad de Dios, pero esencialmente de la gracia y del perdón de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 29, el apóstol Pablo, despidiéndose de la iglesia de Éfeso, dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces. Una de las características de las falsas enseñanzas o de los falsos maestros es que constantemente quieren enseñar cosas novedosas.
Y pareciera que los hermanos o que la gente está ávida, despierta a recibir las nuevas revelaciones o las nuevas supuestas revelaciones, con un rechazo de la enseñanza histórica que ha sostenido a la iglesia a lo largo de 2000 años. Pareciera que los falsos maestros tienen una gran cantidad de adeptos que les encanta escuchar las cosas nuevas que tienen para decirnos, porque las cosas viejas son demasiado aburridas. Queremos algo nuevo que nos enseñen. Y ahí es donde los falsos maestros encuentran terrenos para poder enseñar sus herejías destructoras. El segundo grupo son los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles son los que reclaman una falsa autoridad espiritual o una falsa unción. Son los que les encanta que les llamen de esta manera, los grandes apóstoles, que utilicen el título para distinguirlos del resto de la comunidad. Según el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 13, hablando acerca de este grupo, dice: estos son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende nada, dice el apóstol Pablo, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no debería de sorprendernos que los que le sirven a él también se disfracen como si fueran siervos de la justicia. Al final del camino recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. En una oportunidad estaba hablando con un pastor que invitamos, creo que esto lo he comentado en la iglesia en algún momento. Habíamos invitado a un pastor que es profesional, aparte de ser pastor, es profesional, y lo habíamos invitado para tratar un tema particular acerca de su profesión, y ya que estábamos, como era pastor, lo invitamos a predicar el domingo en la iglesia. Y esa noche él vino con su esposa, salimos a comer con Guadalupe y su matrimonio algo afuera, y estábamos comiendo en el restaurante y él me pregunta y me dice: Marcelo, ¿vos crees que la Biblia es toda la revelación de Dios? Y yo me quedé así como en una sola pieza. ¿Cómo? Es una pregunta obvia. Claro que la Biblia es la autoridad revelada de Dios, es la palabra de Dios revelada, y no hay nada por encima de la palabra de Dios. Y este hermano, a quien no juzgo, simplemente creo que está en un error, me dijo: yo no creo tal cosa. Yo creo que Dios sigue revelando en el día de hoy palabra nueva para la iglesia, con tanta autoridad como la Biblia. Entonces, no hay autoridad absoluta, cada uno tiene una nueva revelación, y la Biblia va quedando apilada debajo de un montón de nuevas revelaciones para convertirse en nada a la iglesia. Eso es una mentira del mismo infierno. La palabra de Dios es todo lo que el creyente necesita para entender de qué se trata la vida, la espiritualidad y la eternidad. Es todo lo que necesita en todo asunto de fe y conducta. La palabra de Dios es la autoridad máxima para todo creyente. Pero los falsos apóstoles, los falsos profetas necesitan algo paralelo a la Biblia para darle autoridad a su ministerio. En tercer lugar, nos habla acerca de los falsos pastores, aquellos que tienen una falsa compasión, un falso amor por las ovejas, pero que en realidad lo que buscan es lo que las ovejas tienen. Estos hombres no buscan no buscan promocionar a Dios y hablar de Dios, sino que buscan su propia promoción. Hablar de cuán buenos son, de cuán excelentes son, de cuán genios son, y van dejando poco a poco al Señor. Son los que le quitan la lana a las ovejas, porque lo único que buscan es su propio beneficio a través del supuesto oficio que están representando. En cuarto lugar, los falsos profetas, con falsas predicciones y con falsas revelaciones. Mateo capítulo 24, versículo 11, un capítulo muy escatológico. Jesucristo dice lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está hablando de los tiempos finales. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. En Marcos capítulo 13, el mismo Jesús dice lo siguiente: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos.
Déjame que te diga algo, mi hermano. Hablábamos en un grupo en esta semana hablando acerca de cuestiones espirituales que tanto nos gusta y nos bendicen. Y le decía a los hermanos, el hecho de que alguien pueda adivinar algo de tu vida no significa que venga de parte de Dios. El hecho de que alguien pueda predecirte algo no significa que venga de parte de Dios. Inclusive el hecho de que alguien haga un milagro no significa que venga de parte de Dios. Nos olvidamos que de la misma manera que nuestro Dios es todopoderoso, hay un diablo que tiene poder para manifestarse de determinadas maneras. Esto es una evidencia de eso. Dice que harán señales y milagros para que la gente atraída por esos milagros corra detrás de ellos y los lleven a la perdición. Los milagros, la predicción no es una evidencia de la verdad. No importa cuántos milagros hagan. Lo que debemos de saber es si lo que habla es palabra de Dios. Dice que hará tales milagros estas personas que si fuera posible, aunque es imposible, engañará también aún a los escogidos. En quinto lugar, los falsos hermanos. Parecen cristianos, hablan como cristianos, van a la iglesia y levantan sus manos, pero en sus vidas diarias no aman a Dios. Son personas que cuando vos te acercás siempre tienen algo para criticar, algo que hablar mal del otro, algo que quejarse, algo que siempre están ahí. Parece que son cristianos, creemos que son cristianos porque van a la iglesia, pero en realidad no lo son. El apóstol Pablo habló mucho acerca de ellos. Voy a mencionar solamente algún texto. En Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice, esto que él está viviendo es a pesar de los falsos hermanos que se han introducido a escondidas en la iglesia. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Pablo hablando acerca de estos en Primera de Timoteo, dice, estos hombres están envanecidos, no saben nada, deliran acerca de cuestiones y contienda, le gusta la contienda, de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, las disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad. La característica de los falsos hermanos es el envanecimiento que tienen con su vida. Son orgullosos, pedantes, arrogantes. De hecho, la palabra griega para referirse a ellos es la palabra tufo, que significa inmersos en humo. Es decir, son mucho humo, pero no tienen nada en su esencia, no tienen vida espiritual, saben mucho, conocen mucho la Biblia porque hace mucho que van a la iglesia, pero no tienen vida con Dios porque están vacíos de Dios. Cuidado con los falsos hermanos. Judas, al referirse a ellos en el versículo 12 de su único capítulo, dice, cuando estos participan con ustedes en sus comidas, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Ya voy a hablar acerca de este tema. Pero déjame decirte algo. Tené cuidado a quién sentás a tu mesa y a quién le prestas tu oído. Solo eso. Después vamos a dar algunas explicaciones en el mensaje correspondiente. Sexto, un falso evangelio. Un evangelio que no gira alrededor de la obra de Cristo, sino un evangelio que gira alrededor del hombre y sus necesidades, sus deseos y sus expectativas. Un evangelio que gira alrededor de milagros, de emociones intensas, de llanto. Pero nuestra propia miseria y la grandeza de Dios están ausentes en ese evangelio. Un evangelio de ofertas pero sin demandas. Un evangelio de promesas pero sin poner ningún tipo de requisitos. Un evangelio que no confronta el pecado. Un evangelio que acaricia las emociones pero que no tiene poder para transformar el alma. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 1, habla acerca de este evangelio diferente. Y le dice, ¿cómo pudieron abrazar un evangelio diferente? Como si hubiese otro evangelio. Como si hubiese otro evangelio. 6 temas que tenemos que ver en los próximos domingos acerca de los cuidados que tenemos que tener. Y voy a decir algo ahora y después lo voy a repetir al final. Cuando vos haces un clic en tu computadora,
Cuando vos te pones en YouTube a buscar una predicación que te inspire el fin de semana, lo primero que deberías de preguntarte es, ¿a quien estoy escuchando es un hombre de Dios? ¿O simplemente es alguien que me gusta cómo habla porque me hace sentir cosas? ¿Es un hombre que habla la palabra de Dios? ¿O solamente hace una referencia lejana acerca de las Escrituras? Hay muchas razones por las cuales se ha vuelto atractivo lo falso. El evangelio a la carta, decimos. En primer lugar, porque el menú disponible es inmenso. Y además de esto, es muy cómodo. Es tentador porque es como la comida rápida, como el fast food, ¿no? Es decir, levanto el teléfono o prendo la computadora y ahí está. Pero usted sabe que la comida rápida no es un buen alimento. En algunos casos la comida rápida, más que alimentar, envenena el cuerpo. Así creo que es con alguno de estas enseñanzas rápidas que ofrecen algunos. Hay un menú variado, es al gusto, es rápido y efectivo. Hay un delivery, lo puedo escuchar a cualquier hora. Yo recuerdo cuando teníamos el mensaje online, porque estábamos encerrados en casa y nos poníamos con la familia ahí en el televisor a ver la prédica que yo mismo había predicado, pero no importa. Estábamos con la familia ahí participando de la reunión y cantando juntos al Señor y había 6, 7, 8, 10, 15 conectados. Después, al otro día, eran 90 o 100, porque se había convertido en un delivery, en un mensaje a la carta. Duermo hasta las 11, después como, y después de la siesta miro un ratito al pastor para que no piense que no estoy. Ahora esto se ha acrecentado, digo, en este último tiempo, y vuelvo nuevamente a tratar de humildemente hacer un análisis de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en este último año. Pero este cambio en la iglesia y este cambio en la manera de recibir las falsas enseñanzas ha sido provocado por varias razones, pero yo creo que una de ellas es porque se ha desvalorizado mucho el valor de la iglesia. Se le ha quitado valor a la comunión, al servicio, a la familia de la fe. Todas estas cosas dejaron de ser importantes. Muchos escuchamos decir al principio de la pandemia, no necesitamos la iglesia, no necesitamos el templo, no necesitamos reunirnos, podemos ser iglesia en casa, cada uno de nosotros es iglesia. Y todo esto son verdades a medias que terminaron dañando la vida de la fe de muchos. La iglesia a lo largo de 2000 años se ha identificado por la singularidad de su fe, se ha identificado por el amor entre unos y otros, se ha identificado por el amor al Señor, se ha identificado por tener comunión, por amarse, por cuidarse, por alentarse, se ha cuidado unos a otros. Ese es el distintivo de la iglesia y es el distintivo que tendrá la verdadera iglesia hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos. En este último tiempo me he maravillado cómo me he encontrado con creyentes que estaban dentro de un grupo tomando capacitaciones de manera remota y yo ni enterado estaba. ¿Quién es el que te está instruyendo? ¿Quién es el que te está enseñando? ¿Cuál es el curso que estás tomando? Lamentablemente, algunas de estas historias no terminaron bien. Recuerdo a un hermano en particular que le pregunté, ¿quién es la persona que te está enseñando? ¿Cuál es el nombre de la profeta? Porque era una profeta, de la profeta que te profetiza. Es muy gracioso eso, ¿no? ¿Vos sabés quién es ella? No, aparece a tal hora, yo me conecto y la veo. ¿Pero quién es ella? ¿Vos sabés quién es ella? ¿Conocés su nombre? ¿Conocés su familia? ¿Conocés sus hijos? ¿Conocés su esposo? ¿Sabés si es casada? ¿Sabés si tiene una vida promiscua? ¿Sabés si es una mujer que no le importa nada y que lo único que busca es el dinero que tenés en el bolsillo? ¿Vos sabés quién es esta mujer? A nosotros nos conocés con nuestras virtudes y con nuestros defectos, pero sabés quiénes somos. Conocés mi esposa, conocés mis hijos, sabés dónde vivo, sabés cómo me conduzco hace 15 años en este pueblo. No es desconocido, pero ¿cómo vas a poner tu corazón en las manos de alguien que no conoces e inclusive comerte el pescado con las espinas, produciendo el daño que te está produciendo? ¿Cómo podemos distinguir en este tiempo lo falso de lo verdadero? Voy a dar algunos tips
y después los voy a repetir en mensajes posteriores. En primer lugar, el verdadero predicador o el verdadero maestro no solo referencia a la Biblia, no solo hace referencia a algún texto bíblico aislado, sino que enseña lo que la Biblia dice, que hay una gran diferencia. Yo puedo usar la Biblia para que diga lo que se me antoje si uso textos aislados. Un maestro verdadero, un hombre de Dios, un apóstol, un profeta verdadero, usa la Biblia, el mensaje escrito en la Biblia y no referencia a la Biblia para sostener ciertas verdades. En segundo lugar, es un hombre con una evidencia genuina de amor a Dios y a la iglesia. No un hombre perfecto, pero sí un hombre que evidencia, y para eso necesito conocerlo. Tercero, hay evidencias notables en su vida. Dice en el libro de Timoteo el apóstol Pablo: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente tendrá amor solo por sí misma y por el dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada como sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, serán crueles, odiarán, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, serán llenos de soberbia, amarán el placer más que a Dios, actuarán como religiosos, como creyentes, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Voy a dar algunos tips más para que tenga en cuenta acerca de que si usted tiene a alguien cerca o está escuchando a alguien en internet o hay algún pastor que lo inspira, tenga en cuenta estas cosas, las que mencioné antes y estas que voy a mencionar ahora. Un verdadero hombre de Dios te acerca a Dios, te acerca a la iglesia y te invita a vivir una vida conforme al deseo de Dios. Está en el texto que acabamos de decir. Un verdadero hombre de Dios no te habla de cuán fuerte sos, sino que te muestra tu debilidad para mostrarte también al Dios que tiene toda la fuerza que te hace falta para hacerte fuerte y victorioso. No por tu fuerza, sino por la fuerza del Señor. Un hombre verdadero de Dios no habla de sus proezas y hazañas, sino habla de las proezas y de las hazañas del Dios que todo lo puede. Un hombre verdadero de Dios no es orgulloso, arrogante, sino humilde y sencillo. Un verdadero hombre de Dios no habla de todo lo que tiene y de todo lo que es, sino que se comporta como uno más entre sus hermanos. Recuerdo que una vez con mi familia fuimos en Bahía Blanca a una iglesia que nos habían invitado para que fuéramos y me llamó la atención que el pastor que estaba sentado en la primera fila, de repente aparecieron unos diáconos y le pusieron una mesita con sanguchitos de miga y con y comenzó a comer ahí mientras los hermanos miraban. Digo, bueno, esa es una manera de distinguir de que se quería mostrar diferente al resto. Qué diferente al Dios al cual amamos y seguimos. Jesús, que caminaba con sus discípulos, que comía la misma comida que ellos, que dormía en los mismos lugares, que sufría las mismas situaciones. El Dios identificado con la humanidad en toda su plenitud. Qué diferente. Un verdadero hombre de Dios no demanda reconocimiento, no anda chapeando para tener autoridad. No son autoritarios, se sientan en la misma mesa que sus hermanos. Un verdadero hombre de Dios no habla mal de la iglesia, sino de la inmensa bendición que es la iglesia y el poder inmenso de Dios que sostiene la iglesia aún en medio de situaciones complejas. Un verdadero hombre de Dios no se victimiza y se pone en el papel de pobrecito, sino que reconoce que es un pecador que necesita una vez más la gracia de Dios. Un verdadero hombre de Dios no busca el dinero, sino que busca acercar a los hombres a Dios, a los hombres y las mujeres a Dios. Un verdadero hombre de Dios no busca sacar lo mejor de vos, sino poner en vos lo mejor de Dios para tener una vida exitosa. Un verdadero hombre de Dios no habla de sí mismo, sino habla del Dios de los cielos, maravilloso e incomparable, que puede darnos una buena vida. Las palabras de un verdadero hombre de Dios alimentan tu espíritu, aunque tu alma a veces se sienta incómoda. Un verdadero hombre de Dios no te ayuda a confiar en tus fuerzas o en tus capacidades, sino que te ayuda a conocer y a entender y a aceptar al Dios que te puede hacer capaz en todos los asuntos de tu vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Las malas enseñanzas
son más peligrosas que todas las plagas juntas. Más que el coronavirus, que el SIDA, que la tuberculosis o que todas las enfermedades juntas. Porque mientras estas tienen solo la capacidad de matar el cuerpo, las enseñanzas herejes o extraviadas pueden enviar a las personas a la perdición eterna. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, lo dice el Espíritu claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo tengo tanto temor por la iglesia, mi hermano, de verdad lo digo como tengo tanto temor por la iglesia. Porque veo tantos creyentes tan fácilmente influenciados por falsos maestros, por falsos apóstoles, por falsos hermanos, por el falso evangelio. He visto tanta gente engañada a lo largo de mi vida que me produce preocupación y dolor el que yo como pastor no tenga la sabiduría suficiente para cuidar al pueblo que el Señor ha puesto bajo mi cuidado. Recuerda esto, que no alcanza con responder a la pregunta ¿quién lo dice? Sino que en el Evangelio es mucho más importante preguntarnos ¿qué es lo que dice? No importa si lo dice el predicador más afamado de esta tierra. Lo que yo me tengo que preguntar es, ¿qué es lo que está diciendo? El apóstol Pablo llevó esto al extremo y dijo, si aún yo mismo viniera con un evangelio diferente, yo mismo se ha declarado maldito. Así que quiero decirte algo esto, mi hermano. Quiero decirte esto. Ni siquiera tenés que preocuparte que quien lo dice sea yo mismo. Si yo algún día me paro en este púlpito para enseñar una doctrina que está fuera de las Escrituras, yo mismo se ha declarado maldito por predicar otro evangelio. La semana pasada, un pastor de Colombia, profesor de una universidad de literatura, autor de varios textos, llamado Gabriel Ferrer, él es pastor o era pastor. Puso a su iglesia desde principio de año en un prolongado ayuno porque él creía que la venida del Señor estaba cercana. Él estaba convencido de que el Señor estaba pronto a venir. Y puso como fecha de la venida del Señor el 28 de enero pasado, la semana pasada. Así que días antes se paró frente a la iglesia un hombre admirable, profesor de universidad, un hombre con altos cargos en la literatura, un hombre que era reconocido no solamente dentro del ámbito cristiano, sino dentro de la comunidad académica. Él dijo, el 28 de enero el Señor me ha dicho que va a venir a buscar a su iglesia. Así que vendan todos sus bienes, renuncien a su trabajo y el día 27 vengan con todo su dinero y vamos a esperar al Señor para que venga el día 28. No tiene que haber nada en su vida que lo ate aquí a la tierra. Así que la iglesia, crédula y confiando en su pastor, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía, le dio el dinero al pastor. Resulta que, como todos sabemos, el día 28 el Señor no vino. No sé si se enteró que no vino. Pero el que desapareció, no el que apareció, el que desapareció fue el pastor con el dinero de la iglesia. Dicen los que lo conocieron, que comenzó siendo un pastor increíble, un hombre de Dios increíble, un maestro de la palabra, pero que poco a poco fue desviándose de la verdad de Dios y entrando en una corriente un tanto mística y profética, hasta que terminó engañando a su iglesia. Yo creo que pienses en esto, hermano. Tu fe no tiene que ver con que vengas el domingo aquí a la iglesia o a este templo. Tu fe tiene que ver con lo que vos haces durante la semana. Nuestra eternidad es demasiado importante para que la dejemos en las manos de cualquiera. Dios te ama, Dios me ama y ha dejado su palabra para que pueda guiarte por ella y su Espíritu Santo para que puedas sentir sus advertencias. No estoy diciendo que todo lo que hay en internet es malo. De hecho, hay cosas muy buenas, predicadores increíbles que nos enseñan y nos edifican muchísimo. Solo esto es una señal de advertencia. No todo el que se dice maestro es maestro, no todo el que se dice pastor es pastor.
No todo el que se dice, sea el título que sea, lo es. No todo el que se dice hermano es hermano. Tenés que probar los espíritus, como dice el apóstol Juan, y comprobar de dónde son, para que tu vida sea edificada y bendecida por medio de la palabra de Dios. Amén. Ponete de pie y vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque cada uno de los textos que hemos leído y de los que aún están ahí en las Escrituras, Señor, son como señales de cuidado a lo largo del camino. No todo el que te dice Señor, dice tu palabra, realmente te reconoce como Señor. Según los evangelios, están aquellos que te dicen Señor, pero que sus obras prueban que no te conocen. No todo el que te dice ser apóstol, profeta, maestro, pastor o lo que fuera, inclusive hermano, lo es. Porque aunque hay genuino, también hay falso. Queremos rogarte, Señor, en esta mañana, pedirte, Espíritu Santo de Dios, que hables a nuestras vidas de forma especial. Que podamos evaluar quiénes son nuestras influencias espirituales. Quiénes son los hermanos con los cuales nos juntamos con regularidad y qué influencia espiritual están ejerciendo sobre nuestras vidas. Quiénes son los predicadores, los maestros que escuchamos con regularidad y cuáles son las enseñanzas y la influencia que ejercen sobre nuestras vidas. Si hacen que te amemos más, si hacen que amemos más tu iglesia, si logran que podamos tener victoria sobre nuestro pecado, indudablemente son genuinos. Pero si nos alejan de vos, si nos alejan de tu verdad, si nos alejan de tu iglesia, si nos alejan del verdadero evangelio, evidentemente no lo son. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus advertencias y por tu amor porque vos como el mejor papá nos indicás los peligros del camino, pero también nos das las fuerzas acompañándonos a lo largo de todo el camino para llegar a la meta con gozo y alegría.